Carlos Morales. Pues soy artista visual y estudié pintura en Holanda, en la Rietveld Academy. Estuve 3 años y después hice un posgrado en la Rijks Academy, ya como... Pues ahí ya entré en la categoría de dibujo, pero pues también ya no importaba mucho la disciplina, ¿no? Profesionalmente empecé en el 2007, más o menos. Yo utilizo distintas cosas que me interesan, o distintas técnicas que conozco, o que sé, o que exploro, para, digamos, desde ahí aproximarme a temas o cosas que me interesan. Pero luego eso se va a intereses muy distintos, ¿no? O sea, puede ser intereses a la música, o al cine, o hacer una instalación, o proyectos, ¿no? La pregunta empezó cuando tenía 19 años, más o menos, como qué quería hacer y ser artista. Empecé haciendo escenografías, fue así como aleatorio, como fuera por chance, ¿no? Y de ahí me puse a pintar porque era más o menos lo que podía controlar. Pero en el fondo siempre sentía que no me interesaba la pintura o ser pintor. Es que hay muchos tipos de dificultades, ¿no? O sea, desde cómo haces un lenguaje que puedas considerar propio, tu propio lenguaje, creo que ese es como el primer problema. El segundo problema es cómo haces una economía de esto, o sea, cómo te las ingenias para vivir de lo que te gusta hacer. Generalmente yo vendo mi obra y mucho de eso que gano de la obra intento hacer mis propios proyectos. A veces me ha pasado que recibo un apoyo, no sé, del gobierno o sale una beca o alguna cosa así, ¿no? Pues, y también mucho produzco pues cosas que son así, o sea, también produzco mucho en papel. O sea, me gusta mucho eso que es esencial como del dibujo y de la escritura, que es como, o sea, no tienes que hacer algo muy complejo. O sea, puedes hacer algo muy complejo, pero más como en cuanto a contenido, pero no tanto que se vuelva una producción cara técnicamente, ¿no? La historia me interesa, ¿no? Entonces leo mucho sobre historia, ¿no? Sobre todo la historia del siglo XX me ha interesado mucho. También me interesa mucho qué está pasando ahorita, ¿no? O sea, qué está ocurriendo con las ideologías, qué está pasando en el mundo. Pero, por ejemplo, esa pregunta que hay, que siempre te la hacen cuando te entrevistan, es que, ¿qué quieres decir con tu obra? Ni idea. Si lo quisiera decir, lo diría, pero pues no, justamente lo estoy dibujando, ¿no? Quería hacer algo muy contrario a lo que venía haciendo los últimos años, porque lo que yo hice por muchos años fue desarrollar todo un proyecto con lenguajes digitales. Lo que ahorita quise es como trabajar de una manera que es absolutamente no digital, pero intentar utilizar, digamos, toda la metodología que he venido aprendiendo para aplicarla, digamos, este tipo de dibujo analógico, ¿no? Y curiosamente el tema que me interesó fue pues como toda esta onda de los memes, ¿no? Entonces ando como súper metido en ese rollo, como de la repetición, de cómo van variando a la vez, cada vez que se va repitiendo va a haber como una variación, cómo eso se va deformando, cómo se va esparciendo. Entonces estoy pensando, por ejemplo, en patrones. Entonces, por ejemplo, estos dibujos los veo como algo que son dibujos en sí, pero da la sensación que se podrían aplicar a otra cosa. Entonces quería trabajar no con abstracción, sino con figuración, con figura humana, cosas legibles, o sea, con texto legible en vez de texto ilegible, que estuve 10 años trabajando en eso. También de una imagen autogenerada, o sea, que no fuera, digamos, sacada de otras referencias o de la historia del arte o de otras cosas, sino yo mismo generar esos dibujos. Entonces comencé haciendo estos como caricaturas muy intuitivamente, pero luego lo que me di cuenta es que les empecé a aplicar, digamos, la metodología que siempre le aplico a mi obra, que normalmente lo hago, haz de cuenta, en la computadora, pero que aquí lo estaba haciendo con esta idea de calcar, de fragmentar, de mezclar. Me di cuenta que pues empezaban a ocurrir cosas con los personajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, apareció un personaje que es como un narciso, que es como un tipo mirándose a sí mismo, ¿no? Como abrazándose a sí mismo. Entonces me pareció interesante porque en vez de comunicar con otros personajes, estaba como encerrado en su propio mundo. Y repitiéndolo se volvía a dar cuenta como una orgía de narcisos. Pensé, bueno, eso es interesante porque es un poquito como podrías retratar cierta realidad. Todo el mundo en su teléfono, no sé, en el espacio público, pero sin interactuar más que ahí. O sea, absorto contigo mismo. Son como procesos largos y la cosa es como entender hasta dónde lo quieres llevar. Y luego si esto te puede llevar a otra cosa.
No sé si de aquí ya puedo dar un salto o si esto va a ser una exhibición de dibujos nada más, ¿no? Sí, trabajo en colaboración. O sea, en realidad, bueno, dibujo solo, pero mucho de lo que hago es en colaboración. El estudio es un espacio de colaboración, o sea, trabajo con mucha gente. Y en general, o sea, si trabajo en música, pues yo no soy músico, entonces trabajo con un compositor. O si trabajo en una película, pues trabajo con un fotógrafo que es el que filma, ¿no? O sea, siempre es como la búsqueda de esa colaboración. Ocurre en distintas formas, o sea, una, digamos, la más clara o la más obvia es en el mundo del arte. O sea, trabajo con una galería, expongo, pero también me gusta mucho como trabajar en medios que no son propios del mundo del arte, sino más como de la cultura popular. Es como la segunda vida de la obra, ¿no? Que es, digamos, ¿qué pasa cuando la obra se escapa del museo, o se escapa de la galería, o se sale del mundo del arte y empieza, digamos, a tener una vida propia y empieza a circular pues más allá de tu control? Ya cuando se empiezan a producir las obras o se empieza, digamos, a hacer toda esa fabricación para echarla afuera, ¿no? Para que tenga lugar en el mundo, pues ahí sí ya empiezas a trabajar con distintos especialistas, ¿no? Lo veo como un reflejo al mundo. Por un lado hay miles de nichos, ¿no? O sea, se ha, digamos, fragmentado muchísimo. Entonces podrías encontrar desde, por decir, cosas queer muy específicas hasta minimalismo, o sea, como que hay miles de posibilidades, pero a la vez se han vuelto cada vez más convencionales. Entonces es como una paradoja porque al parecer hay como muchísima apertura a las temáticas y hay como miles de temas que se pueden discutir ahorita, pero a la vez se está construyendo muchísimo los formatos del mercado. Cuando empecé, pues veías de pronto cosas muy raras, o sea, veías no sé, gente que vendía aire, por decir, ¿no? O sea, como que había esa idea de que todo es posible, ¿no? De que se puede vender cualquier cosa. Entonces, digamos, para sobrevivir y poder hacer otro tipo de obra, que no sea solo la convencional, tienes que hacer obra convencional. Entonces, lo que ocurre mucho es que tenemos que dividir cierto tipo de proyectos más ambiciosos y más complejos y más difíciles y hacer, digamos, un cierto tipo de expresión más enfocada hacia el mercado que nos permita sostener los otros, ¿no? Lo que siento ahorita es que como ya hay mucho mercado y como ya al parecer es muy accesible y está a la mano de todo el mundo, la gente ya no se inventa ese tipo de proyectos, sino, digamos, piensa más en productos para el mercado. Y creo que es un poquito lo mismo con la obra, o sea, o sea, podría estar perfectamente contento en mi mundo, pero pues necesito de alguna forma compartirlo, transmitirlo, enriquecerlo en relación a los otros y ver si también le da algo a los demás, ¿no? Lo que yo hago. Y eso ocurre desde una exposición o hasta dando clases o platicando con amigos, o sea, es como un poco la relación. No es que eres artista de cierta hora a cierta hora y luego ya eres ser humano, o pues en realidad estás viendo el mundo a través de lo que haces, ¿no? Viví muchos años en Holanda, entonces como que ahí sí vi cómo se aplica el diseño en la vida cotidiana. Su función, la funcionalidad es muy clara. Y también, digamos, los efectos de esa funcionalidad. Y en México siento que eso no es tan claro. Entiendo mucho el diseño como algo para embellecer las cosas o como para que sean mejor, pero digamos no siento que a veces falta asumir que el diseño en realidad regula las cosas. Entonces tú cómo diseñas la entrada a un lugar, pues en realidad tiene un efecto sobre cómo se entra en ese lugar, ¿no? Yo siento que mucha gente ni siquiera piensa que es parte importante de la vida. Hasta hace poco, digamos, esta relación se considera como un insulto. O sea, como, digamos, la manera de insultar a un colega, de decirle que su obra no es chida, es de, pareces diseñador gráfico. Como si hacer obra artística obedece a no sé qué reglas superiores de la estética. Pues en realidad, pues lo que me ha interesado siempre mucho es esa relación, ¿no? Con lo popular, con la relación con cómo se aplica el arte en el mundo, ¿no? O sea, que no tanto qué función o qué disfunción puede tener en el mundo, pero qué ocurre cuando el arte
aparece en el planeta Tierra, ¿no? Y que ocurre en una sociedad. Y eso pues también me ha, digamos, llevado a pensar como toda una serie de subproductos o de productos relacionados a un proyecto. Entonces, para hacer un cierto tipo de proyecto, pues necesitas hacer fanzines y necesitas hacer un póster y necesitas Entonces, para mí, no sé, como que en un momento me quité ese prejuicio y se volvió mucho más rico porque pues me permitía hacer mucho más cosas, ¿no? Siento que enriquecen mucho la obra, ¿no?